Bienvenidos nuevamente. Continuemos con esta segunda parte del capítulo 4, referida a la realización de ensayos no destructivos. En la presente diapositiva ilustramos la forma en que las cargas de tráfico son transmitidas en la profundidad de una estructura de pavimento. Podemos observar que la carga se va disipando en la profundidad del pavimento, concentrándose los mayores esfuerzos en las capas superiores, en este caso un concreto asfáltico, que son las capas que absorben los mayores esfuerzos tanto de tracción como de compresión que se producen en la estructura. A medida que se va profundizando en el pavimento, estos esfuerzos van mitigándose y se van distribuyendo en un área mayor, en una extensión mayor, para llegar prácticamente minimizada, si vale el término, a la subrasante o el suelo natural. Asimismo, todo esfuerzo que se produce en la estructura viene acompañado de una deflexión que se genera en la superficie del pavimento. A la vez, son producidos esfuerzos y deformaciones unitarias que pueden ser de tracción, producidos típicamente en las capas superiores, en los concretos asfálticos, en losas de hormigón, y esfuerzos de compresión que se generan en las capas intermedias, las bases, subbases granulares, así como en las capas de subrasante. Y hablemos de la deflexión. La deflexión es la medida de la deformación elástica que se produce en un pavimento sometido a la acción de una carga de tráfico. La deflexión ha de estar en función del estado del pavimento, así también como del método y del equipo que se emplee para la medición. A grandes rasgos podemos decir que la deflexión será mayor en un pavimento que se encuentre en peor condición, un pavimento con elevados deterioros, y ha de ser cada vez más chica mientras la estructura se encuentre en una mejor condición. La carga que se aplica produce una deformación que no solamente se desarrolla debajo de la misma, sino también en un sector amplio alrededor de ella, generándose de esta forma lo que conocemos como el cuenco de deflexiones. Este es un concepto esencial en la evaluación estructural, como vamos a verlo en el capítulo posterior. De esta manera podemos decir que la deflexión constituye en el primer parámetro, en el parámetro principal para la evaluación estructural, ya que representa la respuesta de la estructura ante una solicitación de tráfico. A lo largo de los años se ha producido un desarrollo importante en los equipos empleados para la medición de deflexiones, entre los que podemos resumir los que presentamos en la diapositiva, y los clasificamos también, podemos clasificarlos como equipos de medición a partir de cargas estáticas o de movimiento lento, los equipos en base a cargas generadas por vibración y aquellos por impacto. Entre los equipos de carga estática, los más importantes que podemos mencionar son la viga Benkelman, el deflectógrafo Lacroix, así como el curviámetro. Por otra parte, aquellos relacionados a las cargas por vibración se encuentran el deflectómetro Dynaflex, así como el Rotator. Y por último, los equipos generados por impacto se caracterizan principalmente por aquellos conocidos como los deflectómetros de impacto, el equipo comúnmente llamado FWD. La viga Benkelman. Este equipo ha sido desarrollado justamente por el ingeniero Benkelman durante la realización del ensayo Via Lacio, aproximadamente a finales de los años 50, principios de los 60. El equipo consiste en una barra de medición que va sujeta a un cuerpo de apoyo por medio de un pivote que consiste básicamente en un pequeño eje, el cual permite a la vez que la barra de medición oscile o rote alrededor del mismo pivote.
En un extremo se encuentra la punta de medición, mientras que en el otro va sujeto un extensómetro o un dial manual que permite justamente la medición de las deformaciones producidas por la carga durante el ensayo. El pivote que une la barra de medición con el cuerpo de la viga permite que exista una división de la barra en dos partes, presentadas como A y B en el esquema de la diapositiva. El cociente entre estas partes, entre A y B, es lo que conocemos la relación de brazos del equipo. Este cociente para los equipos convencionalmente empleados en el país generalmente está cerca de un valor de 2. Y la diferencia que existe entre estas dos distancias ocasiona que las lecturas del extensómetro sean menores a las reales. Es por ello que para el cálculo de las deflexiones, las lecturas que se registren deberán ser afectadas o multiplicadas por la relación de brazos. Otro aspecto a tener en cuenta es que la distancia A que presente un equipo deberá ser lo suficientemente larga para no encontrarse el apoyo delantero de la viga dentro del cuenco de las deflexiones. El procedimiento de medición consiste en registrar la recuperación elástica vertical que se produce por el paso de una carga estática ejercida por un camión a una velocidad lenta. Según la normativa AASHTO, la carga estándar es de 8.2 toneladas en un eje simple dual. Entonces el equipo inicialmente se coloca con la punta de medición en el espacio que existe entre las dos ruedas gemelas de un eje trasero y posteriormente el vehículo avanza a velocidad casi estática y a ciertos intervalos se van tomando lecturas intermedias hasta producirse la recuperación elástica total, que es la que nos permitirá posteriormente calcular las deflexiones intermedias del cuenco de deflexiones. La realización de los ensayos de Viga-Benkelman debe ir necesariamente acompañada con el empleo de balanzas portátiles, ya que éstas permitirán garantizar que durante los ensayos se emplea justamente el peso requerido por las normativas. De esta forma, con estos equipos es posible registrar fácilmente y calibrar, por así decirlo, el camión para contar con una carga lo más cercana posible a la requerida para el ensayo. En esta imagen vemos justamente el pesaje de un camión de eje simple en preparación para la realización de un ensayo de Viga-Benkelman. En esta otra imagen vemos la viga instalada para el inicio de las mediciones. Podemos ver que la punta o el palpador de la viga se encuentra en el espacio que existe entre las dos ruedas gemelas. Y en este otro extremo el extensómetro para el registro de las deformaciones. Posteriormente el camión se aleja a una velocidad baja, representando así una carga que podemos llamarla cuasi estática. Y a medida que se va alejando se van tomando lecturas intermedias para caracterizar así el cuenco de deflexiones. Cuando se realiza el ensayo en superficies asfálticas, es importante registrar la temperatura del concreto asfáltico a fin de efectuar posteriormente las correcciones necesarias, justamente por la temperatura de la mezcla asfáltica y su efecto en la rigidez que tienen estos materiales. En estas imágenes vemos también la aplicación de la Viga-Benkelman en evaluaciones de pavimentos rígidos para la estimación o el retrocálculo del módulo de reacción K de la subrasante. En esta fotografía presentamos una mejora de la clásica Viga-Benkelman que consiste en una automatización del mismo equipo para la adquisición de los datos.
El equipo permite registrar las deformaciones a partir de lo que conocemos como un transductor de voltaje lineal que proporciona lecturas con una resolución de milésimas de milímetro, cercanas a equipos más sofisticados como por ejemplo los deflectómetros de impacto, y al mismo tiempo el equipo permite registrar las deflexiones, las deformaciones automáticamente por medio de un odómetro de precisión. A medida que el camión va avanzando y alejándose del punto de evaluación, las deformaciones se van almacenando en un computador a intervalos que pueden ser desde 5 centímetros hasta los 30 centímetros para caracterizar el cuenco. El equipo permite registrar una gran cantidad de datos, caracterizando así con un buen detalle el cuenco de deflexiones. De esta forma, se tienen lecturas con mayor precisión en la toma de los datos y se elimina también el error humano que puede haber al tener un técnico encargado de la toma de los datos de forma visual. En esta diapositiva vamos a presentar un ensayo de deflectometría con viga Benkelman realizado justamente con este equipo automatizado en una sección de pavimento rígido. En este caso, las lecturas han sido registradas cada 5 centímetros de avance de la rueda a la cual está instalada el odómetro de precisión, caracterizándose así con un muy buen detalle el cuenco de deflexiones producido por la carga aplicada. Las lecturas son almacenadas directamente en un computador a bordo de este carro auxiliar para la realización del ensayo. Este es otro ejemplo en el que hemos empleado el mismo equipo para la evaluación de un pavimento flexible, en este caso un tratamiento superficial doble. Deflectometría con viga Benkelman. De igual forma, el cuenco ha sido caracterizado con lecturas cada 5 centímetros. En este caso, ya que el cuenco, la curva de deflexiones era mucho más corta respecto a un pavimento rígido, la longitud de avance del camión fue obviamente mucho más reducida. Posteriormente, a partir de las lecturas de campo, procedemos a realizar el cálculo de las deflexiones, las cuales han de estar en función de la lectura inicial, en el caso de la deflexión central, las lecturas intermedias y la lectura final cuando termina el ensayo. Asimismo, como vemos, las deflexiones han de estar en función de la relación de brazos, el factor que hablábamos anteriormente, que generalmente para los equipos convencionales está alrededor de 2. En este ejemplo se nos pide calcular las deflexiones a partir de 2 resultados de ensayos de viga Benkelman en 2 puntos realizados en un pavimento flexible. Se tienen las lecturas a 30, 45, 60, 90,
120, 150, 240, 360 y 500 centímetros del punto evaluado. Un aspecto importante al momento de iniciar el ensayo es justamente colocar el deformímetro en 0 y a partir de esta posición iniciar la toma de las lecturas. Posteriormente, en base a las relaciones anteriores, calculamos las deflexiones a partir de las lecturas que tenemos en campo. Es así que podemos obtener las deflexiones para cada distancia a la cual se habría realizado la lectura, y las mismas fueron obtenidas de la siguiente manera. Para la deflexión central del primer punto evaluado tenemos 44 centésimas de milímetro. Para el segundo punto, la segunda posición, mejor dicho, tenemos que su deflexión será igual a 22 menos la lectura en este punto igual a 13, todo aquello por 2, que es la relación de brazos, y que nos da un valor de 18. En la tercera posición, la deflexión ha de ser igual a 22 menos 15 por la relación de brazos igual a 2, nos da una deflexión de 14 centésimas de milímetro, y así sucesivamente hasta el punto final. En esta imagen presentamos los dos cuencos de deflexiones correspondientes al ejemplo, y podemos destacar que en los primeros centímetros se tiene una gran cantidad de deflexiones, primero para caracterizar de forma precisa la inflexión que se produce en la curva del cuenco, y por otra parte para tomar en cuenta las deflexiones más importantes en el retrocálculo, es decir, las deflexiones comprendidas entre los 30 hasta los 60, 90 centímetros son aquellas que van a tener mayor incidencia en el retrocálculo de módulos. Otro equipo de carga estática empleado para la evaluación es el deflectógrafo Lacroix, que consiste esencialmente en un camión que lleva un peso estándar en su eje trasero, en el que van montadas dos reglas similares a la viga Benkelman, que permiten realizar la medición de deflexiones directamente, en este caso no son recuperaciones, sino deflexiones, de una manera automática. A medida que el camión avanza, las vigas descienden a la superficie y registran las deflexiones producidas a medida que el eje de evaluación se aproxima a la punta de cada una de las vigas. A continuación les presentaremos un video de un deflectógrafo Lacroix en operación. La velocidad del ensayo está cercana a los 5 kilómetros por hora aproximadamente, y a medida que avanza el equipo, el camión, la regla con las vigas desciende en intervalos uniformemente espaciados y permite la recolección de deflexiones una vez que el eje trasero se aproxima a la punta de las vigas. Pasemos ahora a los equipos de carga vibratoria. Estos equipos se caracterizan por medir las deflexiones a partir de la generación de vibraciones por medio de una fuerza dinámica sobre un peso estático. Las deflexiones en este caso son medidas mediante sensores que conocemos como acelerómetros o como geófonos. Un aspecto importante a destacar sobre estos equipos es que las cargas que simulan son muy inferiores respecto a las reales,
por lo que no llegan a simular adecuadamente el comportamiento estructural del pavimento. Esta es una de las principales razones por la que estos equipos en la actualidad ya prácticamente están en desuso. Y por último, respecto a los equipos de carga por impacto, podemos mencionar los deflectómetros de impacto, que consisten en una masa que cae libremente de una altura determinada sobre un sistema de amortiguaciones de goma, el cual está conectado a una placa circular que puede ser de 30 o 45 centímetros de diámetro, dependiendo del ensayo que se realice, que transmite un pulso de carga al pavimento, generándose así una carga que oscila entre los 20 a los 250 o 300 kilonewtons. Las deflexiones producidas por este impulso se registran a partir de geófonos que van ubicados en el centro de la placa y a distintas distancias de la misma. De esta forma es posible caracterizar el cuenco de deflexiones producido por la carga aplicada. Estos equipos permiten simular con gran exactitud el efecto de las cargas dinámicas, que son las más características de los vehículos que circulan sobre una carretera, y permiten la realización de ensayos en tiempos muy cortos. Este es un esquema de un deflectómetro de impacto, el cual cuenta con un sistema de pesos y un sistema de amortiguación para la simulación, la generación, mejor dicho, del impulso. A lo largo del mismo se tiene un juego de sensores de deflexión, que son los geófonos, para la lectura de las deformaciones producidas por el impacto generado. Todo este mecanismo va conectado a un microprocesador que básicamente convierte las señales analógicas de cada sensor y las almacena en un computador digital con el cual además se realiza la operación del equipo. Otro esquema del equipo donde se observa que las cargas son producidas por una masa que cae libremente. Pueden generarse cargas entre 20 a 250 kilonewtons. La masa cae libremente sobre un sistema de amortiguación de goma y se transmite el impulso por medio de un plato de carga, registrándose las deformaciones, las deflexiones, mejor dicho, en distintos puntos a lo largo de la estructura, caracterizándose así el cuenco de deflexiones. Típicamente, la ubicación de los sensores son las que se presentan en esta diapositiva, encontrándose los mismos a 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150 y 180 centímetros del centro del plato de carga. En esta fotografía presentamos el primer deflectómetro que habríamos tenido en el país, que perteneció a la ABC, un equipo que ha realizado importantes relevamientos, principalmente en la década pasada. Este es otro modelo de deflectómetro que también estuvo operando en el país. En esta otra fotografía podemos ver otro modelo, otro deflectómetro de la marca Quab, que a diferencia de los anteriores, este es un deflectómetro pesado, lo que conocemos como heavyweight deflectometer, que son equipos generalmente empleados para la evaluación en aeropuertos y que permiten la generación de pulsos de carga mucho mayores, simulándose así las cargas producidas por aeronaves de gran tamaño. A continuación les presentaremos un video cortito de un deflectómetro de impacto en operación. Este es un equipo Quab, el cual está siendo trasladado al punto de evaluación. Una vez que alcanza el mismo, el equipo se estaciona y comienza la medición. Podemos ver que el eje del remolque es suspendido ligeramente y descienden tanto los sensores de medición como el plato de carga.
Al mismo tiempo, en esta posición, el equipo registra la medición de la temperatura del aire, así como la de la superficie, contando con un termómetro en el centro del plato de carga. Los golpes que escuchamos se atribuyen a la caída de las masas que generan el impulso requerido para simular la carga que se empleará para el análisis y la carga que se emplea para el ensayo. Vemos nuevamente en esta posición los sensores en la posición de medición, el plato de carga, y nuevamente las masas caen para generar el impulso requerido. Las lecturas son almacenadas en un computador junto con las lecturas de la temperatura del aire y de la superficie. Es importante mencionar que dependiendo del tipo de análisis que se realice, las secuencias de carga podrán variar el impulso generado, es decir, se puede realizar ensayos con cargas variables que serán útiles principalmente para el análisis de vacíos en pavimentos rígidos. Otro equipo que está empleándose bastante en los últimos años son los deflectómetros livianos o LBWD. Estos se emplean principalmente en el control de calidad en obras de construcción para la determinación de los módulos resilientes de las capas que componen el pavimento. El principio de operación es el mismo, consiste en una masa que cae libremente sobre un sistema de amortiguación y que producen un pulso de carga transmitido al pavimento por medio de una placa circular. Opcionalmente, el equipo puede traer sensores adicionales para caracterizar un pequeño cuenco de deflexiones. Este tipo de ensayo permite la determinación del módulo elástico, el que se determina mediante la teoría de Boussinesq. Los LBWD pueden ser utilizados ya sea para evaluar una o dos capas, por lo que son normalmente empleados para el control de subrasante y base granular. El módulo de superficie, que es el resultado que nos proporciona este equipo, es determinado con esta relación que consiste en la ecuación clásica de Boussinesq para el cálculo de las deflexiones, como ya habíamos visto anteriormente en el capítulo 2 del curso. El módulo entonces estará en función del coeficiente de Poisson, el radio del plato de carga, el parámetro K, que es la relación entre la fuerza, entre el pulso de carga generado y la deflexión medida por el equipo, y el parámetro A, que ha de estar en función del tipo de presión que se considere que el equipo simula. La experiencia en el manejo de estos equipos nos indica que la presión puede representarse como un esfuerzo, una presión de contacto uniforme en suelos mixtos, teniéndose un factor de A igual a pi. En el caso de materiales granulares, la presión podrá tener una forma parabólica a lo largo de la extensión del plato de carga, y en el caso de suelos cohesivos se tendrá una distribución de presiones semejantes a los de una placa rígida, por lo que el factor A será igual a 4. En caso de emplearse los equipos en un sistema bicapa, si es que se busca analizar u obtener módulos, ya sea el módulo de la subrasante y el módulo de la capa base, a partir de un ensayo con LBWD, podrá emplearse la relación propuesta por Burmeister, que es la misma que se habría presentado en el capítulo 2, dependiente de los módulos de ambos materiales, el radio de la placa del plato de carga y del espesor de la capa superior. Concluimos con esta parte del capítulo. Continuamos luego de un breve descanso. Gracias.